Genial. Hola, muy buenos días. Vamos a partir entonces con la clase número 3 de análisis estadístico. Ya les voy mostrando entonces y les voy a compartir mi pantalla para que me vayan viendo. Aquí, perfecto. Como teníamos problemas de conexión, entonces preferí grabarle esta cápsula y después compartírselas. Se las voy a dejar pegadas en el hipervínculo con un hipervínculo en Teams. Y voy a partir entonces con la clase. Aquí entonces tenemos en la carpeta de la asignatura, que es proyecto de investigación, tenemos una base de datos para poder explorar y para poder trabajar con ella. Ya la voy a descargar, entonces lo primero que hacemos para partir esto es descargarla. Ya la descargamos y después la abrimos con el SPSS. Con esa planilla no es. Esta es la planilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a ir al SPSS y aquí entonces le colocamos SPSS, abrimos el SPSS que ahí nos está indicando que está abriendo. Hoy día tenemos la parte 3. ¿Se acuerdan que el análisis lo hacíamos en 3 bloques? Les voy a recordar entonces los bloques en los que hacíamos eh, el análisis estadístico. Entonces, tenemos análisis, entonces acá teníamos el primer bloque que es el análisis exploratorio. El segundo análisis es análisis descriptivo. Y el tercer análisis que es análisis inferencial. ¿Ya? En el exploratorio, entonces, lo que vimos es datos perdidos, tablas de frecuencia, tablas de contingencia. En el análisis descriptivo vimos tablas de frecuencias, porcentajes. Aquí vimos también desviaciones estándar. Vimos también mediana y rango. En el análisis inferencial vimos comparación. Eso es lo que vamos a ver ahora, comparación a través de la prueba E y la U de Mann-Whitney. La U de Mann-Whitney y también relaciones a través de Pearson y Spearman. ¿Ya? En eso se ha basado todo nuestro trabajo en estas últimas 3 semanas. Ahora vamos a ver este último punto, ¿ya? Pero para eso, primero tenemos que abrir nuestra base de datos, ¿ya? Y aquí entonces le vamos a dar a abrir. Aquí tenemos la base, aquí tenemos el SPSS. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir. Ya abrimos datos. ¿Yo qué datos voy a abrir? Voy a abrir los datos de la carpeta. Entonces voy a ir a descargados y voy a ver cuáles están en Excel. Y aquí le vamos a poner base de datos. A ver si hay una base de datos por aquí.
Llevo el archivo, vamos a ver base de datos. Base de datos, vamos a ver en qué carpeta lo dejó, en la carpeta de descarga. Y acá vamos a ver aquí, base de datos. Aquí tenemos una base de datos de ejercicio, ¿sí? ¿No? Ahí tenemos base de datos, sí, base de datos de ejercicio. Ahí esperamos entonces que cargue. Aquí entonces cargó, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, porque vamos a comenzar a describir, tenemos un pequeño ejercicio que consiste en lo siguiente, también se los voy a dejar acá, que es el ejercicio que tienen que presentar la próxima semana. Bueno, entonces primero tienen que describir la variable sexo y la variable, escribir la variable sexo y grupo de riesgo. Punto 2, describir Twitter, también la F1. Después vamos a comparar eh, la F1, F2 y F3 de acuerdo al riesgo. Y en el último vamos a correlacionar, entonces vamos a establecer una asociación. Entonces aquí vamos a decir correlacionar, entonces el F1, el jitter con el nivel de ideación suicida. Este es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer aquí es ir primero a calcular variables. ¿Y que vamos a calcular? Vamos a hacer la suma de OCACH. Lo mismo que hicimos la otra vez, que no tenemos hecho. Suma total OCACH. Así le vamos a llamar. Vamos a ir a todo tipo de funciones. Y aquí vamos a ir entonces a suma. ¿Y qué vamos a sumar? Vamos a sumar el ítem 1, vamos a sumar el ítem 2, vamos a sumar el ítem 3 con una coma y el ítem 4. Recuerden que lo vamos separando por coma y después le damos a aceptar. Presionamos aceptar. Ahora esta variable que es cuantitativa continua, la vamos a transformar en una variable que es categórica. Ya, esta variable la vamos a eliminar porque se quedó solita aquí. Y vamos a ir entonces a recodificar en distintas variables. Recuerden que aprendimos a recodificar en distintas variables para no perder la variable de origen. Entonces, vamos aquí a la suma total de OCACH, le ponemos grupo de riesgo. ¿Ya? Y acá grupo de riesgo. Aquí lo más probable es que no me deje incorporarla. Le voy a poner grupo R porque no me permite, cuando le coloco el nombre, no me permite colocarle tilde o espacios. Solo lo permite en etiqueta y puedo colocar tildes, espacios y lo que yo quiera. Le voy a decir que desde el 0 al 4 van a ser ceros. Entonces aquí el valor más bajo hasta el valor 4 se van a llamar 0. Y aquí el valor desde el 5 hacia arriba se va a llamar 1. Y le damos a continuar.
Aquí entonces vamos a darle a cambiar. Aquí me dice que tiene un espacio, ¿viste? Un carácter no permitido porque me quedó pegado un espacio. Se lo borro y ahí le voy a cambiar. Y ahí quedó perfecto. ¿Ya? Aquí le damos entonces a aceptar. Tenemos música de fondo, así que aprovechemos. Le damos a aceptar. ¿Ya? Y ahí tenemos el grupo de riesgo, pero tenemos que decirle qué significa el 0 y qué significa el 1. Y para eso vamos a la columna de valores. Y aquí al valor 0 le vamos a llamar sin riesgo. Y al grupo 1 le vamos a llamar con riesgo suicida. Vamos a poner ese apellido. Aquí esta la eliminamos, esta variable, y aquí esta la voy a editar. Decirle que sin riesgo suicida. Y aquí le damos a aceptar. Aquí el sexo no lo teníamos valorado, así que lo que vamos a hacer es asignarle una etiqueta al valor. Aquí habían unos y dos, por lo tanto los unos van a ser sexo femenino, y aquí el 2 le vamos a poner masculino. ¿Ya? Para efecto ahí se me borró, solamente cancelar en vez de agregar. Entonces el 1, sexo femenino teníamos, y el valor 2 es el masculino. Perfecto. Ahí entonces tenemos aceptar. Y ahí nos aparece. ¿Ya? La descripción ya aprendimos a hacerla, solo teníamos que hacer el paso previo porque la base de datos va a estar, no va a tener los cambios, no va a guardar los cambios. Ahora le voy a mostrar aquí cómo hacer comparaciones y cómo hacer correlaciones en ese proceso. ¿Ya? Entonces vamos a ir primero a describir a un análisis exploratorio de las variables que quiero medir. Porque yo quiero comparar, de acuerdo al grupo, quiero comparar si los parámetros acústicos varían o no en función del grupo. Entonces para eso voy a decir qué parámetros quiero comparar. Y en este caso voy a comparar la duración central aquí. Y lo voy a separar por lista de factores, que es el grupo de riesgo y sin riesgo. ¿Ya? Entonces aquí le voy a dar a gráficos y gráficos de normalidad para que me dé el tipo de distribución de acuerdo al grupo. Y ahí nos va a salir un cuadro, que es un cuadro de resultados. Si se dan cuenta, aquí nos aparecen todos los descriptivos. Entonces yo tengo que mirar qué descriptivo me acomoda para esta variable cuantitativa continua. Ya aquí entonces me aparece que hay 22 datos para un grupo y 16 para otro. ¿Ya? Y me dice que son todas las pruebas A menos el F1. El F1 no tiene distribución. Ah, sí tiene distribución normal. Solo el jitter compuesto en el grupo sin riesgo no tiene distribución normal. Todo el resto tiene distribución normal porque el valor de P, ¿cierto? Es mayor a 0,05. Entonces, solo anotamos que solo, esto siempre lo tenemos que ir anotando en un cuaderno. Generalmente yo miro las variables y voy anotando qué tipo de distribución tienen. Entonces, el jitter compuesto es anormal, porque después me tengo que acordar para poder elegir las pruebas. Entonces, teníamos analizar y aquí vamos a ir a comparar para ver si el valor del jitter, del F1, ¿cierto? Y de la duración central difiere en función de la ideación o del riesgo suicida. Entonces, lo que selecciono es prueba T para muestras independientes. Y aquí entonces coloco las variables de la prueba. Lo que quiero medir entonces el F1 y el jitter compuesto. Ah, voy a poner solo el jitter porque el jitter es la normal y la duración central. Y el jitter compuesto no. Y ahora entonces cuando ya tengo esto, tengo que colocar las variables que van a ser las variables. Vamos a cerrar aquí.
vamos a comparar media, prueba D para muestras independientes. Ya, y volvemos de nuevo porque el programa se había pegado delante, duración central y jitter. Dijimos que el jitter compuesto era anormal. Variable, vamos a poner la variable de agrupación. Grupo de riesgo, aquí. Y aquí era 0 y 1, ¿cierto? Teníamos un grupo 0 que era sin riesgo y aquí un grupo 1. Ahí ya definí el grupo. Y ahora defino las variables. ¿Por qué? Porque el software se puso un poco raro. Y no quiero volver a reiniciar. Ahí entonces vamos a tener y vamos a darle a aceptar. Aquí entonces tenemos que ver qué tipo de varianzas tiene. Si es mayor a 0,05 aquí, se guían por la línea de arriba y si no, por la línea de abajo. ¿Qué nos dice esto? Que aquí nos dice que en la F1 no hay diferencias de acuerdo al riesgo suicida. Y aquí nos dice que sí. En la duración central sí hay diferencias de acuerdo al riesgo suicida. Y en el jitter también nos dice que hay diferencias de acuerdo al riesgo suicida. ¿Por qué? Porque el valor de P aquí es menor a 0,05. ¿Ya? Entonces yo describiré eso. Aquí me aparecen los tamaños de efecto para las diferencias, en donde van de pequeño efecto a alto efecto. Ya eso es para tomar la decisión. Cuando tenemos un valor de P, queremos tener la certeza de que efectivamente podemos confiar en la medición que hicimos. Entonces, ¿qué hay efecto? Lo que nos muestra aquí, en todos los valores que hay aquí en el F1, en la duración central y en el jitter hay un efecto medio. En la duración central hay un efecto alto. ¿Ya? Entonces aquí vemos que y en la F1 no era significativo, así que no lo vamos a considerar. ¿Ya? Y ahí hicimos una prueba de comparación para variables que se distribuyen de manera paramétrica. ¿Qué pasa cuando los datos no se distribuyen de manera paramétrica, como en el caso del jitter compuesto? Vamos a utilizar las pruebas que dicen que son no paramétricas. Y aquí entonces en las pruebas no paramétricas yo voy a colocar, pues tengo dos opciones. Irme a pruebas no paramétricas, muestras independientes o cuadro de diálogos antiguos para muestras independientes, dos muestras independientes. Y eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué variable no tenía distribución normal? El jitter compuesto. Y aquí entonces vamos a tratar de definir algo. Y ahora sí. Y aquí entonces jitter compuesto. No, vamos a definir el grupo primero. El grupo es con riesgo. Ahí definimos el grupo 0 y el grupo 1. Y ahora entonces vamos a ver el jitter compuesto, que era el único que no tenía distribución paramétrica. Aquí entonces le damos en la elección de la prueba, le vamos a poner U de Mann-Whitney. Y aquí le damos a aceptar. ¿Qué nos dice? Como la significancia es menor a 0,01 sig bilateral, vamos a decir que sí existen diferencias en el jitter de personas que tienen riesgo suicida versus personas que no tienen riesgo suicida. Efectivamente, sí hay diferencias. Para ver el tamaño del efecto podemos ir a la prueba del jitter, pero como prueba paramétrica le pedimos el tamaño del efecto. Cuando queremos hacer asociaciones o correlaciones, entonces para ver si a medida que sube uno baja otro, vamos a irnos a correlaciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar y aquí correlacionar. Y aquí le vamos a correlaciones bivariadas. Y le vamos a poner bivariadas con intervalos de confianza. ¿Qué variable? Vamos a colocar el intervalo de confianza de Fitch. ¿Qué variables se van a correlacionar? La F1, vamos a correlacionar la duración central y vamos a correlacionar el jitter. ¿Con qué variable? Con la suma de Ocacha. ¿Ya? Y le vamos a dar a aceptar.
Aquí entonces nos apareció. ¿Y qué nos dice la prueba de correlaciones? Ah, y acá no nos apareció. Estadísticos de la prueba, acá no nos apareció, porque solo nos dio los intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza pasa por 1, quiere decir que no hay diferencias o no hay cambio. Acá vamos a ver entonces de nuevo correlaciones bivariadas nomás. Le vamos a dar aquí. Vamos a colocar, como tenían distribución normal, vamos a colocar Pearson. Si tenemos distribución no normal, colocamos Spearman. Vamos a ir entonces a F1 y aquí a duración central y a jitter, que eran los que tenían distribución normal. Vamos entonces a aceptar. Y aquí, ¿qué nos dice? El F1 se relaciona aquí con el nivel de ideación suicida, que es una variable continua. Entonces nos dice que no hay relación. Ah, pero nos faltó una variable aquí. Aquí nos faltó una variable. Nos faltó porque estábamos analizándolo con la ideación suicida. Entonces aquí vamos a tener bivariadas y aquí me faltó 1. De la suma total de ocacha para medir el nivel de asociación. Vamos a colocar Pearson porque asumimos que tenía una distribución normal. Aquí entonces el F1 con la suma total de ocacha nos dice que no se relaciona. No, el F1 no está asociado al nivel de ideación suicida. Cuando hablamos de la duración central, nos dice que esta sí se correlaciona. A medida que aumenta el nivel de ideación suicida, disminuye, entonces aquí disminuye la duración central, porque son inversas. Aquí en el jitter, ¿qué nos dice? ¿Existe asociación? No, nos dice que no existe asociación. ¿Por qué? Porque el valor de P es mayor a 0,05. Y aquí el último tiene un valor de P, ¿cierto? Tiene una correlación perfecta porque se está asociando con el mismo. Ya, y ahí tenemos entonces las pruebas de correlaciones y hemos pasado las 3 unidades de esta clase. Entonces, para eso, ahora lo que tienen que hacer ustedes es el taller. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el taller? Consiste en describir la variable sexo y grupo de riesgo, describir el jitter y el F1, comparar el F1 y F2 de acuerdo al riesgo y correlacionar el F1 con el jitter de acuerdo al nivel de ideación suicida. ¿Ya? Te voy a escribir taller, análisis estadístico, 10 de noviembre. Aquí entonces lo guardé y ahora se los voy a subir. Aquí vamos a mirar entonces. Y acá, entonces, esto lo vamos a hacer. Entonces ahora tienen que trabajar ustedes en eso. Ahí estuvo la explicación. Espero que les haya servido la explicación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y eso, chiquillas y chicos. Hemos terminado.